Hola, Melón. Este ejercicio de probabilidad total tiene una pequeñita trampa. No es para tanto, pero como siempre estamos acostumbrados a hacer lo mismo, en cuanto nos lo cambian, pues parece que nos ofuscamos, ¿no? Y que han ido a pillar. Vamos a resolverlo a ver qué te parece. Pues como siempre en este tipo de ejercicios lo que vamos a hacer es leer el enunciado en diagonal para identificar los sucesos de los que nos están hablando. Nos dicen que según los datos de la Fundación para la Diabetes, un porcentaje de los españoles mayores de 18 años tiene diabetes, aunque solamente el 43% de ellos sabe que la tiene. Se dice que eligen al azar un español y nos piden cosas. Pues bueno, con eso ya tengo suficiente para saber que para el apartado A los sucesos de los que me están hablando serán D, que el español tiene diabetes, y S, pues que sabe que tiene diabetes. Y en mi árbol pondré que un español puede tener diabetes o no tener diabetes. Si tiene diabetes puede saberlo o no saberlo. Y si no tiene diabetes, pues igualmente puede saberlo o no saberlo. En el enunciado nos dicen que el 13,8% de la población tiene diabetes. Es decir, que la probabilidad de tener diabetes es 0,138, mientras que la probabilidad de no tener diabetes es 1 menos 0,138, que es 0,862. Me dicen también que de la gente que tiene diabetes, un 43% de la gente no sabe que tiene diabetes, así que la probabilidad de no saber que tiene diabetes siendo diabético es 0,43. Y 0,57 será la probabilidad de saber que tiene diabetes si tiene diabetes. ¿No soy capaz de rellenar más el árbol? Pues ahora es cuando tengo que mirar qué es lo que me preguntan en el apartado A. En el apartado A me dicen cuál es la probabilidad de que sea diabético y lo sepa. La probabilidad de ser diabético y saberlo es la probabilidad de ser diabético por la probabilidad de saberlo si es diabético. Fíjate que esta es la rama que estamos siguiendo para ser diabético y saberlo. Es decir, 0,138 por 0,57. Y esto me da 0,0787. Nos piden también cuál es la probabilidad de que no sea diabético o no sepa que lo es. Es decir, la probabilidad de no D o unión no S. Cuando vemos esto casi que nos alegramos porque tiramos directamente de las leyes de De Morgan y casi está hecho. Es decir, esto será igual a la probabilidad de... Recuerda que te decía en la teoría que cambio la barra corta por la barra larga, la unión por la intersección. Y una vez que tengo esto, diré que esto es 1 menos la probabilidad del suceso contrario, que es D y S. Si hemos dicho que la probabilidad de ser diabético y saberlo es 0,0787, 1 menos 0,0787 me da 0,9213. En el apartado B nos dicen que hay un test que diagnostica correctamente el 98% de los casos positivos de diabetes, pero que da un 2% de falsos positivos. Si un español mayor de 18 años da positivo en el test, ¿cuál es la probabilidad de que realmente sea diabético? Y el problema de esto es que vas a querer resolverlo con el árbol que tenías y ahí no hay ni test ni nada que se le parezca. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues tener un suceso nuevo, P, que es dar positivo en el test. Y vamos a rehacer nuestro esquema. Ahora una persona diabética puede dar positivo en el test o no darlo, mientras una persona que no es diabética puede dar positivo en el test y esto es lo que se llama un falso positivo. Un falso positivo es cuando el test da positivo y tú realmente no eres diabético. Esta es igual una cosa también que por desconocimiento te puede liar, ¿vale? Esos son los falsos positivos. Un falso negativo sería que das negativo en el test mientras que sí que eres diabético, pero el problema no nos habla de falsos negativos, ¿eh? Bueno, vamos a rellenar.
La probabilidad de ser diabético o no serlo es la misma que la que teníamos en el primer apartado. Ahora nos dicen que el test diagnostica correctamente el 96% de los casos positivos. Es decir, ¿qué quiere decir diagnostica correctamente? Que si eres diabético, el test da positivo. Es decir, esto será 0,96. Y por tanto, si uno es diabético, la probabilidad de que el test no dé positivo es 0,04. El porcentaje de falsos positivos nos han dicho que es un 2% y te recuerdo que un falso positivo es cuando da positivo y no eres diabético. Por lo tanto, 0,98 ponemos aquí en la otra rama y ahora seguro que el ejercicio es fácil. ¿Qué es lo que nos decían? Pues que si cogemos un español que ha dado positivo, ¿cuál es la probabilidad de que realmente sea diabético? Es decir, la probabilidad de que sea diabético sabiendo que ha dado positivo. Pues esto es fácil. Arriba poníamos la probabilidad de la intersección y abajo el de abajo. La probabilidad de D intersección P es la probabilidad de D por la probabilidad de P condicionado a D. Fíjate que es esta rama la que hemos seguido. La probabilidad de D por la probabilidad de P condicionado a D. Y la probabilidad de dar positivo, pues es la probabilidad de D por la probabilidad de P condicionado a D, más la probabilidad de no D por la probabilidad de P condicionado a no D. Esto va a ser 0,138 por 0,96 partido por 0,138 por 0,96 más 0,862 por 0,02. Y esto me da 0,8848. Este ejercicio era considerablemente más difícil de lo que puede parecer cuando me ves resolverlo a mí. Así que échale un vistazo. Si te ha gustado, dale al like, compártelo con tus amigos. Nos vemos en el siguiente. Gracias.